Buenas noches al grupo de Efesios 289 que están escuchando por YouTube. Esta vez lo grabo a modo general, pero aquellos que están en el aula del Señor Jesucristo y los que participan de las prédicas en vivo los domingos, le voy a decir algo. El domingo tengo que cerrar con las dos parábolas. Bueno, no son dos parábolas, pero entran en algunos lados entran como parábolas, aunque no son parábolas. Pero tengo que hablar entre una de ellas del juicio final, Mateo 25 a las naciones, y la segunda, la que me refiero, que es el rico y Lázaro, ¿no? Más allá de que algunos lo dicen que es una parábola, otros dicen que no es una parábola, pero el tema en cuestión es que quiero aclarar que el domingo a mí no me va a dar tiempo en casi una hora, 50 minutos, una hora con 3 minutos, no me va a dar tiempo de hablar esto. Entonces no quiero que se pierdan esta perla, porque cuando yo tenga que hablar del rico y Lázaro voy a decir así, versículo número 23 de Lucas capítulo 16, versículo 23. Hablando del rico que se fue al Hades. Y él en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio desde lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Quizás cuando terminemos la prédica usted me va a preguntar, creo que hace mucho, no sé, me acuerdo si fue la hermana Estefanía que me preguntó hace tiempo, y otras personas me preguntaron, pero ya va a quedar acá en el canal, así cualquier cosa cuando alguien tiene una duda ya pueden ir a buscarlo ahí. Porque hay una gran confusión entre el Hades, vamos a decir, y otra palabra, que es el Seol, ¿sí? Siempre se ha confundido. Entonces, como no me va a dar tiempo de explicar esto en la prédica, yo voy a tratar de explicar ahora, y con ese día de la prédica, decir, acuérdense, está en el canal. Entonces, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro. Bueno, ¿qué es esto de el Hades que aparece que yo tengo que hablar ahí? Porque yo voy a explicar otras cosas el domingo, pero no me da tiempo de hablar sobre esto. Estando en tormentos. Bueno, acá cuando yo tenga que hablar sobre esta historia del Señor Jesucristo, que Él está escribiendo un lugar, que ahí en las escrituras aparece como el lugar Hades. Siempre lo digo hace años. Usted tiene que entender la relación del Señor Jesucristo cuando está vivo acá en la tierra y después de la resurrección de Cristo. Hay ciertos hechos y acontecimientos que están dentro, vamos a decir, de la vida y de la obra de nuestro amado Señor Jesucristo, y hay otras cosas que después suceden, como la venida del Espíritu Santo, y lo que vamos a ver acá, que vamos a ver cómo Él se lleva cautivo a la cautividad. Entonces, saber diferenciar entre el Cristo que estuvo acá caminando y después el Cristo que está glorificado. Entonces, estando en tormento, y el Señor Jesucristo está describiendo un lugar que se llama Hades, que aparece acá. Y es un lugar donde estaban los muertos. Fíjese, porque el hombre rico y Lázaro murieron ambos, como tengo que hablar el domingo, pero no estaban en el mismo lugar. Estaban, vamos a decir, pero tampoco podríamos decir que se cree que estaban muy lejos, porque se ve que el rico podía verlo, aunque había un abismo de diferencia, podía verlo a él que estaba allá. Entonces estas cosas es importante que las podamos entender. Es una historia, algunos creen más que una parábola, ¿sí? Entonces había un abismo, pero parecía que él lo podía ver a Lázaro. Lo más importante que a mí me llama la atención es que ni siquiera aparece el nombre del rico, porque ni siquiera pareciera como que está sentado en el libro de la vida. Y en cambio Lázaro sí aparece el nombre de él, ¿sí? Creo que es Dios se me ayuda o algo así, si no me equivoco es Lázaro, no me acuerdo bien la traducción. Pero, y el otro estaba en el seno de Abraham. Entonces en esta historia del Señor Jesucristo, más allá de si es una historia o es una parábola, algunos creen que en el pasado, o sea, vamos a decir, es muy diferente a lo que existe ahora después de la muerte y la ascensión, la resurrección, la glorificación del Señor Jesucristo. ¿A dónde van los muertos? Algunos leen acá y dicen, bueno, según esto, pero tengan en cuenta lo que le dije antes, lo que digo hace años. Una cosa es la vida, la obra del Señor Jesucristo cuando está Él, y otra lo que Él logra después de su glorificación. Pero en el momento donde está Jesucristo narrando, sí, existía ese lugar. En el pasado, que es muy diferente ahora.
podríamos decir que después de la obra en la cruz que llevó a la consumación del Señor Jesucristo, antes, vamos a decir, antes y después no iban al mismo lugar, podríamos decir el espíritu o el alma de las personas, como quiera decir. En ese momento iban a un lugar que era el Hades. El Hades era un lugar donde antes de la glorificación de Cristo, antes de que el Señor haga esa obra, iban a un lugar, uno a un lugar de descanso, pero a otro iban a un lugar de tormento, ¿sí? Eso es lo que está describiendo, y ellos, por supuesto, lo entendían muy claro. En la cultura judía no hacía falta, es como que un argentino le cuenten algo de la cultura de acá, no hace falta que le digan esto, aquello, y sí, yo siempre digo el ejemplo del mate. Entonces no hay, vamos a decir, no necesita explicar qué es un mate, esto porque ya cualquier argentino sabemos que es un mate. Bueno, entonces ellos entendían que es el Hades y esas cosas. De un lado iban unas personas, vamos a decir lo justo, vamos a decir, y el otro lado a un lugar de tormento. Ahora quiero que entiendan esto, el Nuevo Testamento fue escrito, ¿ves por qué me tomo este tiempo? Porque esto no lo voy a poder explicar en la prédica. En el Nuevo Testamento esto está escrito en un griego koiné. En el Antiguo Testamento creo que está en el hebreo y creo en el arameo y otras partes, no me acuerdo. Pero esta palabra que usted encuentra acá, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, quiero que entiendan algo, que es una palabra griega. Pareciera tener como la misma idea que Seol, que viene de la palabra hebrea, que lo pueden encontrar ustedes creo que en el Antiguo Testamento, el Seol o el Hades, solo que acá se pronuncia en griego. Es un lugar, escuche, es un lugar donde iban los muertos. Estoy tratando de hacerlo muy sencillo. Hades, ahora si pueden retener esta información cuando hable el domingo. Hades, ¿lugar de qué? ¿De qué? ¿De tormento? No, un lugar donde van los muertos. Era conocido como el lugar de los muertos. Ahora pongan esto en sus mentes. El lugar donde van los muertos. Pero lo que sucede es que el lugar de los muertos podríamos decir para como dos compartimientos. Había un abismo que separaba el lugar de tormento y lugar que el seno de Abraham, donde iban a ir los justos. Así es. La idea que aparece también en Seol, o la tumba, si quiere decirlo, como aparece en algunos lados. Eso podríamos decir lo que tenemos nosotros el entendimiento, vamos a decir, más claro en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento no es tan clara la visión, pero se cree que era un lugar donde iban los muertos. Lo importante de todo esto, que yo voy a hablar el domingo, es que usted no muere su alma. Ahora voy a explicar dónde van cada uno después, pero en esa época de Cristo iban así, esperando en un momento. Pero lo importante es que su alma no va a morir, o va a un lugar de tormento, o vamos a ver que ahora en vez de ir a ese lugar del seno de Abraham, iban a un lugar, van al cielo. Entonces este es importante. El Hades, vamos a decir, en esa época técnicamente no era el infierno. Algunos creen que el infierno va a ser establecido, como dice creo que en Apocalipsis. Bueno, yo tengo que hablar un poco de Apocalipsis, creo que es el capítulo 20, versículo 11, el gran trono blanco, que voy a hablar en la primera media hora de la prédica, ¿sí? Donde ellos van a ser los muertos que había en él, y la muerte y el Hades. Fíjese, la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos y fueron juzgados, y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. El Hades fue lanzado en el lago de fuego. ¿Deduce eso usted? Si no es así, entonces lo explico. Si el Hades fuera el infierno, no podría ser lanzado, no podría decir, a ver, y entonces el infierno fue lanzado al infierno. Apocalipsis 20, versículo 11 al 15. Lógicamente, parece ser que el Hades no es. Entonces, ¿qué significaría? Bueno, es una forma de decir, el lugar donde estaban los muertos ya no van a existir más a personas. Todo esto, Satanás, los ángeles y todos los que rechazaron el Evangelio, y lo que yo tengo que hablar en la primera odia, los cabritos, los que no hicieron obra de justicia, no ayudaron a los cristianos, los necesitados, que tenían hambre, no tenían hogar, los que estaban en la cárcel, todas esas cosas que la idea es que no hicieron buenas obras.
eso dan testimonio de que van a ir ahí, ¿sí? Bueno, pero si el Hades fuera al infierno, no sería arrojado en el infierno. Eso es lo que quiero decir. Entonces, ¿qué es esto? O sea, que se lo conoce hacer. Bueno, es el lugar de los muertos, no va a existir más. Vamos a decir eso. Van a vivir o eternamente con el Señor, tanto sea acá en la tierra, o en un lugar de tormento. La idea es que no muere la persona, va a un lugar. Bueno, el testigo de Jehová, ustedes saben, dice que esto no, que no existe, que era creo que el valle, el Genaí, o era, porque el Señor Jesucristo en Marco 9, creo que es en Marco 9, 40 y pico, o 9, 43, Marco 9, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor entrar en la vida manco que teniendo las manos que ir al infierno. Luego al fuego que no puede ser apagado, el gusano que no muere y el fuego que nunca se... Bueno, el testigo dice que eso es el Gehenna, vamos a decir que venía del hebreo del valle de Hinnom, un lugar que estaba fuera de la muralla de Jerusalén. Y eso era, yo tendría que ir acá, y lo tengo anotado acá, creo que es en segunda de Crónica, 28, 1 al 3, creo que yo lo aparté, que dice... al reinado de acá, desde 20 años acá comenzó a reinar, bueno, si usted lee todo eso, y él hizo, bueno, dice que antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a Baal, y escucha, versículo número 3, quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones. Bueno, el asunto que era conocido el valle de Hinnom, un lugar fuera de las murallas de Jerusalén. Y esto, vamos a decir, era porque era un lugar donde se hacían, profanaban y se hacía adoración a Moloch, los sacrificios humanos y otras cosas que habla en Crónica también. También habla Jeremías y otros profetas, ¿sí? Era un lugar también donde se vertía la basura. Y por eso el testigo de Jehová dice, no existe el infierno. Pero no es así. Donde se quemaba la basura y el desperdicio, todas esas cosas iban ahí, se caracterizaba, amado, porque habían gusanos ahí. Entonces esto creaba una imagen también para poder mostrar lo que va a ser el infierno, que es un lugar real, que se ha sacado del púlpito, amado. Muchos predicadores, y aunque no crea de la línea reformada, también lo han sacado al infierno, han sacado eso, y otros ni siquiera lo hablan, porque dice, no, eso crea miedo en las personas. Entonces, quiero que entienda que el Hades, vamos a decir, era considerado como una especie de lugar hasta el que ellos esperaban, hasta ese juicio, ¿sí? Escuche, antes de la venida de Cristo. O sea, mire, llevo 13 minutos. ¿Ve que me hubiera sido imposible predicar esto en la prédica? No me hubiera sido posible por el tiempo. Entonces, el Hades era una especie donde ellos esperaban, uno de un lado y el otro de otro lado. Hasta cuando Cristo terminó la obra en la cruz. Ahora que Jesucristo terminó, esa espera se terminó. Por eso que muchos dicen, uy, bajó al infierno. No bajó ningún infierno. Lo que bajó él fue al Hades, al lugar de los muertos. Eso es lo que sucede. Yo sé que por ahí, para algunos es nuevo, estas cosas que hablo, otros tienen doctrinas de otros lados. Lo que yo le digo es que ustedes busquen en las escrituras, infórmense. Yo creo que esto es lo más consistente con las escrituras. Cuando él desciende, dice, no descendió al infierno, él descendió al Hades. Al Hades. O sea, al lugar donde estaban los muertos. ¿Y qué descendió? Porque si no descendió al infierno, ¿a qué? No a predicarle. Amado, una vez si usted desciende y Dios no quiera que descienda al infierno, no va a ir el Señor a predicarle que se arrepienta. Cualquiera creería en ese momento. Si usted está quemándose en el infierno y alguien viene y solamente le dice, ¿te arrepientes? ¡Claro que me arrepiento! ¿Eso solamente tengo que decir? ¡Sí! Cualquiera, es lógico, diría usted eso, para salir de ese lugar. Por supuesto. ¿Qué persona que está en la silla eléctrica o va a morir, si usted le dice que se arrepienta, no se va a arrepentir? El asunto es que si se arrepiente ahora usted, de verdad si se arrepiente, cree en el Señor Jesucristo, que usted no puede dejar de hacer las cosas que hace, no puede, a menos que venga un poder de lo alto y le dé vida. Pero hoy es el tiempo de gracia. Y bueno,
Después de esta obra del Señor Jesucristo, ya no hay más espera para los creyentes. Cristo no es que bajó al infierno, no es eso. Fue al Hades, al lugar de los que están ahí, pero al seno de Abraham, a lo que está, ahora lo voy a comprobar por las Escrituras. Fue a llevarse a los suyos. Se acabó la espera. Vengan conmigo. Y se los llevó. Así es. Y a partir después, fíjese, no sé, segunda de Corintios capítulo 5, versículo, bueno, tendría que mostrar otras cosas, que primero y principal que Jesucristo resucitó. No me acuerdo si Salmo 16 dice que no me retendrá ahí la muerte, algo así. No me da tiempo, amado, de explicar esto porque no lo quiero hacer muy largo al audio. Podría hablar bastante, pero vamos a ir con un salmo, rapidísimo. Creo que está, lo que estoy diciendo en memoria. 10. Porque no me dejarás mi alma, escuche, porque no, menos mal que fui, gracias al Espíritu Santo. Salmo 16, versículo 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Ve? Seol. No dejarás, me dice el Señor Jesucristo, hablando ahí por inspiración divina, por supuesto, Samito, no me dejarás en el Seol. 3 días y se levantó, no me dejarás. Lo levantó de los muertos. Y todo aquello que habían creído, vamos a decir, en esa hora que iba a ser el Cristo, Cristo baja a levantarlos del Seol, porque si usted está en Cristo, aunque esté muerto, dice que va a resucitar. No importa si está ahí. Ahora ya por supuesto que no, ya es otra, ya no es como ahí, en esa época. Hechos capítulo 2, 24, al cual Dios levantó, suelto de los dolores de la muerte, por cuanto es imposible que fuera retenida por ella. No lo pudo retener a la muerte. La muerte no pudo decir, mío. No, el Padre dijo, mío es. Y se levantó. Eso es, bueno, no sé si usted entiende la palabra ahí. Creo que en el griego, resucitar tiene la connotación de pararse, de levantarse. Eso es resucitar. Él se levantó, se despertó, venció la muerte. No le pudo retener. ¿Está en Cristo usted? Porque si está en Cristo dice que hoy es el momento y es el día de su resurrección. Pero estoy vivo, dirá usted. No, si no está en Cristo está muerto. Hoy es el día de levantarse de los muertos usted. Sí, porque usted es un muerto viviente. Aunque quería estar vivo, usted dice que es vivo, de verdad no, está muerto. Ahora si usted es cristiano o es cristiana, aliéntese con esto. Usted ya goza de la primera resurrección y tiene otra segunda resurrección. Va a morir solamente una vez, pero usted ha resucitado, vamos a decir, tiene dos veces. Una tuvo vida, perdón, nació 2 veces, una de su madre y otra salió ahora. Y eso es lo que hizo Cristo, amado. Saber estas doctrinas son muy importantes. Fue levantado, y en 2 de Corintios capítulo 5, yo elegí algunos textos nada más, versículo 6 al 8 dice así: así que vivimos confiados siempre y sabiendo, dice Pablo, y sabiendo que entre tanto estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. ¿Ves? Ahora estamos ausentes, pero algún día, ¿qué? Vamos a estar presentes con el Señor. Y el texto clásico que no lo puse, pero sí lo voy a buscar, ya que me extendí del tiempo, y ya que me extendí, no lo voy a dejar afuera. Creo que Filipenses 1, 20 y algo, creo sí. Vamos a ir por el 20 en adelante. Conforme a mi anhelo y esperanza de que de nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y escuche, porque para mí el vivir es Cristo, y escuche, y el morir es ganancia. Mas si por el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, no sé si entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor.
pero quedar en la carne es más necesario a causa de vosotros. Este hombre tenía asegurado, en su mente sabía dónde iba a ir. Si yo me muero, me voy con Cristo. Pero no por las obras que hacía. Había confiado, se había fiado. Estaba seguro. Si usted le dijera, me voy con el Señor, ¿ahora qué haría usted? Y mire, yo estoy seguro que usted dejaría de hacer lo que está haciendo para irse. ¿Y usted cree que yo le haría esto? No, yo disculpe, le diría cobarde a usted. Cobarde. Porque hay mucho trabajo para hacer acá. Y yo puedo entender que usted puede sufrir y quiere ir con el Señor. Pero es necesario padecer y quedarse lo que más se pueda uno acá. Usted es un bombero, lo que sea, usted va a dar la vida. Yo trabajé en la prefectura y teníamos que rescatar personas. Teníamos que salir de noche, buscar de todo. Por contrario, a ver si lo podíamos salvar a esas personas. Y lo hacía con esas personas, ¿cómo más con estas personas? Entonces, tiene que entender eso. Es mucho mejor quedarse. A ver hasta cuánto el Señor nos permite trabajar. Y él sabía, pero ahora volviendo al tema, ¿a dónde iba él? Bueno, él tenía la confianza que se iba con el Señor, no iba a ningún nada de espera, a ver qué pasa. No, ya después de la muerte, pues, ¿ves cómo cambia? La revelación ya progresiva va cambiando. Ahora van con Dios. Ahora cuando Jesucristo visitó el Hades, podríamos decir, después de su trabajo redentor, Pedro también habla un poco de eso, pero yo voy a tocar un texto nada más, no voy a ir a 1 de Pedro capítulo 3 versículos 18 y 19, sino voy a ir a Efesios capítulo 4 versículos 8 y 9, para ir cerrando. Efesios capítulo 4 versículos 8 y 9, por si lo dije rápido. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, o sea, hablando de Cristo, llevó cautivos a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Algunos dicen, bueno, que descendió, vino del cielo y se bajó acá para llevarse. Ahora, otros creemos que, más allá de esa interpretación que también es buena, pero que él también descendió a buscarse esas personas para llevárselas con él, esos que estaban ahí en un lugar de espera. Como Lázaro, que tengo que hablar, que él esperaba esas migajas de comer. ¿Sabe qué significa eso? Mientras el hombre tenía todas las opulencias para comer y la paz, no le importaba si él estaba ahí. ¿Sabe qué significa que las migajas? Usted quizás no entiende porque por ahí no leyó y por ahí Dios nos dio un poquito más a nosotros de poder estar estudiando y escarbando. Pero yo le voy a decir que es migaja, no es cuando come alguien y barre, sacude el mantel y cae unas migajas. No es así. ¿Sabe lo que es en la cultura hebrea para ello eso? Yo le iba a decir, cuando un rico opulento entraba, se tenía por costumbre agarrar las migas del pan, ¿vio? ¿Vio como esto del COVID que se tiran alcohol? Bueno, ellos tenían una miga de pan y hacían así. Salió la mugre, tiraban esas migas con sus manos afuera. Él eso esperaba. Las migas con las manos sucias, para poder comer algo. Los perros le envían la llaga, así está en la descripción del Señor. Y la pobreza no te lleva al cielo, ni la riqueza te priva de ir al cielo. Pero sí hace la diferencia en que cuando vos viste uno que necesitaba, que tengo que hablar, y tenías para darle y no le diste. Va a mostrar la diferencia en quién es y quién no es. Si usted en su corazón, si usted no tiene, ni en su corazón el Señor vio que había buena intención, pero usted no tiene. Hoy ya no es así, no hay ese lugar, esa edades. Fíjese, me iba a llevar la mitad de la prédica a hablar esto, el domingo. Pero a partir de que Cristo murió, resucitó, después de esa obra hermosa que hizo en la cruz, ya no hay más lugar de espera en un lugar. Ahora esperamos acá
ansiosamente la venida de Él o cuando nosotros partamos. Pero ese anhelo, mientras estamos entre ya y todavía no, hay mucho trabajo. Por eso siempre digo, Dios envía obreros que trabajen, no que quieran perder el tiempo. ¿Sabe cuántas veces una vez me dijo, yo quiero venir acá? No quería venir, ¿sabe que quería venir acá? A hacer turismo. Y después hablaba mal de mí por ahí que yo no le invité, porque sabía que quería venir a hacer él. O como otra persona que quería venir, no, querían venir a pasear, como si yo tuviera para darle. No, hay mucho trabajo para hacer, amados. Entonces, hoy es un tiempo de gracia. No vaya a ese lugar que tengo que hablar el domingo. Que tengo que hablar de Apocalipsis 21. Y voy a cerrar con esto. Discúlpeme si me extendí. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, desde delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Ya termino con esto. Y vi a los muertos grandes y pequeños. ¿Qué significa esto? Bueno, gente que tiene mucho dinero y otras que no tanto, en grandes posiciones, eso. Pero ¿dónde estaban todos? De pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Yo tengo que hablar que la salvación es por gracia, pero va a haber un juicio por obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y escuche. Del que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y así voy a terminar. Dios le permita estar, porque el cristiano va a estar ese día en el juicio. La diferencia es que él no va a rendir, vamos a decir, cuenta, porque va a estar el Señor Jesucristo, el abogado, y ellos han sido justificados. Quizá, como creen en otra doctrina, quizá haya un juicio por las buenas obras que hicieron y las recompensas, que eso es otra doctrina. Pero no hay juicio, vamos a decir, para condenación. El que yo le estoy hablando es si usted está sin Cristo. Porque si usted está sin Cristo, ríase, búrlese, todo lo que quiera. Pero en el día que el Señor venga, no va a poder hacer eso. Por estar siguiendo viviendo como está viviendo, por no querer dejarle hacer las cosas, por lo que sea. Ese día usted va a rendir cuenta. Así que si no puede y está en un lugar, porque esto es un deudor, usted está bajo condenación y usted tiene que pagar por haber ofendido a un Dios santo. Así que si no entiende mucho de estas cosas y está escuchando por algún medio, como yo me tocó escuchar hace mucho de un hombre que habló hace años, y por eso que hablo y me esfuerzo, porque alguien se esforzó y subió algo, y yo me agarré la cabeza ese día. Así que si no es así, puede comunicarse, ahí siempre hay medios, cuando se suben esto acá, o cuando mi esposa edita estas cosas, siempre usted fíjese al final pone comunicarse o algo así, y si usted no entiende, ha escuchado otro evangelio, se comunica y puedo hablarle y predicarle el evangelio. Pero no vaya a ese lugar, no vaya, porque una vez que caiga ahí no hay vuelta atrás, No es que puede salir, no hay limbo, no hay purgatorio que paga sus cosas, no hay lugar de destrucción como es el testigo de Jehová, que usted cae y Dios no es malo y lo va a destruir, que se llama aniquilacionismo, creo que aniquilacionismo, lo que aniquila, que Dios no es malo para torturar. No es así, usted va a sufrir, usted va a pagar. Y tampoco es purgatorio, que va a estar un tiempito hasta cuando paga y después no existe eso, ¿no? Cayó y cayó, no sale más. Así que espero que le haya sido de edificación a ustedes, y de verdad, si usted no conoce el Evangelio, puede comunicarse conmigo y gustoso puedo tomarme el tiempo para conducirlo a Cristo por medio del verdadero Evangelio.